Aprenda que ese patucho es un bacán para la moto. Bacanísimo. Con ese man haríamos el divino billete. La cagada, brother, es que ese man es zanahoria. Zanahoria para la droga, ciego, pero no para las peladas. Mira cómo se quiere levantar una pelada de los Peters. La plena que ese patucho no sabe en lo que se está metiendo. Si los Peters se enteran, lo masacran. Hasta lo capan, ya verás. Genial, loco, es un bacanísimo para la moto. Ya verás cómo este mamá está en nuestra banda. O dejo de llamarme el gordo Ayaca. Si es que los Peters no le dan el vire primero. Escúcheme bien, maldecido. Te perdonamos la vida para que le digas al hijo de puta de tu hermano que lo vamos a matar, ¿me entiendes? Díselo, maricón. Mira. Chévere, campeón. ¿Qué más, gordo Yaca? ¿Qué hay? Aquí ñaño echándole un ojo a su proeza. Tome su paso bien con su pana. Solo uno, tengo que irme a cambiar con mi vieja. Chévere, campeón. ¿Y cómo anda el negocio de la viejecita? Ahí más o menos, gordo. Lo que pasa es que a veces me calienta que la vieja tiene que cambiar tanto para medio mantenernos, loco. Usted tiene la culpa, campeón. Ya le he dicho. Que conmigo haría el divino billete. La plena, patucho. Haga valer a su viejecita. Sáquele ese cabello turro que tiene y póngala a vivir como reina. Déjate de cosas, ciego, ¿qué te pasa? Mi vieja es feliz vendiendo ropa. Déjala en paz, ciego. Fresco, campeón, que yo solamente le digo para que usted se haga el divino billete, nada más. A plena, patucho. Contigo y esa moto nos hacemos millonarios. No, ñaño, conmigo no cuente para eso. Está bien, campeón. Si usted te quiere, ya sabe. Oye, patucho, ese no es tu brother. ¡Chucha, ñaño, qué te pasó! Ñaño, ¿quién te hizo eso? Dime. Ay, ñaño. Ay, mierda. Dime, ¿quién fue? Fueron esos maldecidos de los Peters. Sé que te van a matar porque le quitaste una pelada. Esos malditos a mí me la pagan. El que los va a matar soy yo. Ya van a saber quién es el patucho de Rigoberto. Cuenta con nosotros, campeón. La plena, patucho. A esos desgraciados los matamos nosotros. Toma, patucho. Dale duro. No te hueves, patucho, que esos Peters jodieron a tu brother y tú tienes que vengarte. Hoy van a saber esos pendejos quién es el patucho de Rigoberto. Así se habla, patucho. ¡Vamos! Así empezó todo. Rigoberto Castro, que hasta este día era como cualquier hijo de vecino, empezó a transitar por el camino de la mala vida. Sin embargo, hasta este momento, nadie podía siquiera sospechar que él sería uno de los protagonistas de las más terribles historias del bajo mundo. Aquí se inicia la vida y muerte del patucho Rigoberto, la historia que hoy les presentamos. Bienvenidos. Es rico tomarse una cerveza fría de una mujer caliente. Patucho, en este lugar somos como reyes. Tenemos tragos, peladas. Disfruta la vida, que la vida es una sola. Disfrútala, patucho, mientras haya giles a quien asaltar. ¿De verdad, mamita? Sí, papito. Bueno, muchachos, ya vengo.
Y hace rato que venirlo Sí, mijita. Espéreme. Ahora me toca a mí ver de cerca esta tragedia que asola la humanidad. El ser miembro de la banda del Gordo Ayaca le dio al Patucho Rigoberto cierta solvencia económica y sobre todo experiencia para ir sobreviviendo en el bajo mundo. También lo puso al filo de la navaja, porque la policía ya le iba siguiendo los pasos a la banda y lo que tenía que pasar, pasó. Ya, mi agente, déjeme tranquilo. Se lo juro por lo más sagrado que yo no sé nada de lo que me está diciendo. Yo ni siquiera conozco a ninguno de los Peters. El que tuvo lío con él es el Patucho Rigoberto. Ese pana te lo amenazaron de muerte. Él es el que tiene una moto, él es culpable de todos los asaltos. Y una vez me quiso vender un radio que era robado. Yo no se lo compré porque yo sabía que era robado. Yo soy honrado, mi agente. Déjeme tranquilo, yo soy tranquilo. Él tiene la culpa de todos los asaltos. El Patucho Rigoberto, yo no sé nada, mi agente. Déjeme en paz. ¡Rigo! 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 No se lo lleven, por favor, no se lo lleven. ¡Rigo! No se lo lleven, por favor, no se lo lleven. Las declaraciones inculpatorias del Gordo Ayaca llevaron por primera vez a la cárcel al Patucho Rigoberto el día de Navidad de 1982. Se lo acusó de robo y homicidio, pero por falta de pruebas salió libre a los pocos días. Rigoberto entonces intentaría dar un giro a su vida. ¿Hiciste todo lo que te dije? Todo, señor ministro. Llévame a la oficina y después quiero que vayas a buscar a este periodista hijo de puta y lo convenzas de que no me joda más la vida. Tengo que matarlo, señor ministro. Y eso es para que cierre la boca, infeliz. Y si vuelves a decir algo, hijo de puta, te mueres. Ya déjalo, Patucho, que si se muere nos hacen pito. Déjate de mariconadas. ¿Para qué tenemos el respaldo del político? Gran respaldo del político sin nada nos ha dado. La plena, Patucho, ya estoy cabreado. ¿Dónde está lo que nos prometieron? ¿Dónde? Estoy harto. Estoy harto. ¿Qué te pasa, hijo? No te oí llegar. Nada, mamá, estoy caliente de trabajar para ese político pillo sin vergüenza. Pero ¿cómo, hijo? Si tú siempre me dijiste que te gustaba manejar su carro, que era muy lindo. ¿Y qué? ¿Y qué, mamá? Será muy lindo y todo, pero no es mío, mamá. Ya estoy harto de ser su chofer, su guardaespaldas, mamá. Y ahora que tenga mi auto, mi carro. Pero ¿cómo, hijo? Si nosotros somos pobres. Yo sé cómo, mamá. Yo sé cómo. ¿En qué estás pensando, hijo? No vayas a cometer una locura. Yo sé cómo, mamá. Yo sé cómo. Hijo. Ay, Dios mío. Bendícelo. Diosito lindo, bendícelo. ¡Muévete, muévete! Más de 500 automóviles fueron robados entre 1988 y 1990.
Sin medir la propia magnitud de sus actos, el Patucho Rigoberto se fue convirtiendo en uno de los delincuentes más buscados del país. Era una carrera sin frenos, en pos del dinero fácil, y nada ni nadie podía detenerlo. Él producía su gloria, pero también estaba incubando su propia destrucción. ¿Qué fue, ñaño? Ahí te dejo esos dos. Y tú ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Cómo quedaron los que te dejé la semana pasada? Ni los van a reconocer. Vamos para que lo vean. Vamos. Antes que finalizara el 88, la banda del Bronco Rojo lo catalogó como sapo y le pegó 3 balazos. Debido a su clandestinidad, Rigoberto tuvo que ser operado por un médico no especializado, que le dejó una pierna 5 centímetros más chica que la otra. Otra bala que le dio en la vejiga nunca fue extraída y quedó allí para siempre, como símbolo de su desordenada vida. Billete. Con el billete todo lo reparamos. Una vida de la cual la prensa hablaba todos los días. ¿Era posible que alguien se robase 500 autos sin que la policía o la Comisión de Tránsito supiesen a dónde iban a parar? ¿O es que en ambas instituciones habían cómplices del Patucho Rigoberto? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que el robo de autos era un negocio redondo para muchos, y el Patucho Rigoberto se convirtió en el enemigo público número 1. Se tejieron leyendas en torno a su figura, o aquellos comentarios de que tenía compromiso con el gobierno porque había sido chofer de un alto funcionario público. Lo cierto es que cuando por fin lograron capturar al hombre más buscado del Ecuador, el director de la Penny lo dejó escapar de la manera más infantil. Y gracias a eso, el Patucho pudo seguir en sus andanzas y hasta enamorarse perdidamente. Te queda bacán. Toma estos aretes. Están preciosos. Mi amor, pero deben ser carísimos. Tú te mereces eso y mucho más. ¿Qué te pasa? Mi amor, estas joyas están preciosas. Están lindas. La verdad es que me encantan. Pero realmente lo que me gustaría es que podamos tener una vida normal. Tú me entiendes. Tranquilos, en paz, sin tener que escondernos de nadie. Es injusto vivir así. Tú no sabes realmente lo angustiante que es para mí tener que pensar que en cualquier momento te puede pasar algo, que te pueden matar en la calle. Yo no puedo vivir así, Rigo. Yo no soporto esta vida así. Mi amor, ¿por qué no te retiras de esta vida que llevas? No es fácil, mi amor. Estoy metido hasta las patas en esto. Entrégate a la policía. ¿A la policía? No, mi amor. Para eso tengo que hacerle zapado a un montón de gente. A los políticos, a los policías que colaboran conmigo. Y hasta me matarían. Vámonos fuera del país, por favor. Vámonos fuera. Lo he pensado, Mónica. Y tal vez esa sea la única salida. Entonces vámonos, ¿qué esperas?
Aguarda, déjame terminar unos negocios y te juro que nos iremos. Pero por favor, no comentes esto con nadie, porque si alguien se entera, soy cadáver. Te lo prometo, mi amor. Gracias. Dice el refrán que quien a hierro mata, a hierro muere. Y el final del Patucho Rigoberto estaba mucho más cerca de lo que él se podía imaginar. Yo pienso que dejó de ser útil para nosotros. Se está convirtiendo en un peligro. Estoy de acuerdo. La prensa está metiendo demasiado sus narices. Entonces liquidémoslo, contratemos a un matón y listo. Hay que darle de baja a ese man rey. El reyento demasiado. ¿Quién se cree que es? ¿Superman, que no le entra la bala? Ah, plena, rey. Ese Patucho se cree muy famoso. Ya porque todos los días salen en los periódicos. Mejor pues, loco. Para que crea que todo lo que pasa que va aquí la culpa es ese Patucho. Nada que ver, rey. Ese man siempre se lleva toda la fama. ¿Y uno qué? Él también tiene su derecho. Mira, cortémosle la vida al rey y después tú eres el jefe. A plena, rey. Esa es la plena, ñaño. Buenos días, mayor. Buenos días, tome asiento. La opinión pública está cuestionándonos demasiado. Tenemos que acabar con esto. La vida del Patucho Rigoberto Castro se apagó la noche del 19 de octubre de 1990, sin que pudiese enderezar el camino que él mismo se encargó de torcer en busca de una existencia fácil que fue solo un sueño. Recibió 9 balas, junto a un ampón recientemente fugado de la penitenciaría y a una bella jovencita con quien quería formar un hogar y cambiar de rumbo. Se especuló mucho con su muerte. ¿Fue acaso otro ampón, Reinaldo Zamora Sandoya, alias el Rey, quien lo mató por un mal reparto? ¿Fueron agentes secretos de la policía cuyos mandos superiores empezaban a ser cuestionados por sus posibles nexos con el Patucho Rigoberto? ¿O algún político? ¿O quizás una de estas personas que tiene vínculos con estos delincuentes? Eso jamás lo sabremos. Lo único cierto es que aquí, en este lugar, Rigoberto Castro murió en su ley y se llevó a la tumba todos sus secretos y al amor de su vida. Señoras y señores, buenas noches. O sea, yo no los he tomado, más bien yo serví fue de intermediario en algún momento, pero sin saber verdaderamente la procedencia de dónde provenían los vehículos. Nunca he recibido órdenes de nadie. O sea, yo verdaderamente deseo hacer un llamado a las autoridades, al propio gobernador, al señor intendente, y en especial también al ministro de gobierno, ya que realmente si yo deseo retirarme, regenerarme, pues tengo derecho a hacerlo. Y no veo por qué pues me sigan verdaderamente siguiéndome, acorralándome, culpándome de cosas que verdaderamente yo no hago. Ya. Y hay veces que yo más sufro es por mi familia que por mí mismo. Ya. Pido de favor que si verdaderamente yo quiero regenerarme, pues que me dejen hacerlo. Tengo derecho a eso. Es lo único que pido. Y en especial también al señor comandante de la policía, coronel Guido Núñez Baño, ya que él pues es el que está a cargo y da las órdenes aquí en la provincia del Guayas, que me dejen en paz, en tranquilidad, arreglar mis problemas y poder dedicarme a trabajar en mi familia.